Muy buenas noches, mi nombre es Leslie Paola Almazán, soy residente de primer año del posgrado de cirugía general del Hospital Roosevelt en Guatemala. El siguiente tema a presentar es el tema de investigación propuesto para la unidad de posgrados la unidad de investigación del posgrado del este centro hospitalario. Tiene como título el análisis del valor predictivo del nivel de L-lactato versus el de proteína C reactiva en áreas de la pared abdominal. Este, Este estudio busca responder a la pregunta de si existen o no existen marcadores séricos económicos, eficaces, es decir, sensibles y específicos para el diagnóstico de las hernias estranguladas que nos respalden en cuanto a la clínica en el hospital. Este estudio busca tanto aplicar y analizar el valor predictivo de la lesión isquémica intestinal en pacientes que tengan una hernia estrangulada con el fin de darnos una idea del pronóstico y la morbimortalidad postquirúrgica de nuestro hospital. Este estudio se justifica en base a que en este país únicamente contamos con estudios clínicos, es decir, nos basamos mucho en la clínica para el diagnóstico y bien no busca desmeritar la clínica, puesto que esa es una patología en la cual si se presentan signos clínicos de estrangulación, es una urgencia quirúrgica estricta el ser llevado a sala de operaciones para la resolución de esta patología. Sin embargo, múltiples estudios se han ido realizando a raíz del tiempo, de los años, en otro tipo de centros hospitalarios, en los cuales se han identificado como principales marcadores séricos del diagnóstico o de pronóstico en los pacientes, el L-lactato y la proteína C reactiva. Entonces se busca brindar también una herramienta al cirujano para brindar un mejor manejo tanto médico y quirúrgico y podernos dar una idea de las estrategias posoperatorias, puesto que si logramos correlacionar el nivel de isquemia intestinal con el nivel de lactato o de proteína C reactiva, en el caso de tener niveles muy altos, podríamos ingresar a sala de operaciones ya con un plan quirúrgico de ir directamente hacia el paciente y realizar una ileostomía, una colostomía, o si en dado caso los valores pues fueran indiferenciados o muy bajos, pensar en realizar eh, una reacción de anastomosis, puesto que esto nos estaría indicando de que el porcentaje de isquemia intestinal que estamos esperando es muy pequeño, o puede ser que el paciente únicamente necesite ser eh, reducir la hernia y que los signos clínicos que veíamos puedan ser reversibles, es decir, que no tengamos cambios vasculares importantes en ese segmento intestinal. Entonces, esta es la justificación por la cual hacemos este estudio y ese es uno de los objetivos. La metodología a utilizar es un estudio analítico y comparativo de corte transversal. Vamos a utilizar dos mediciones, una antes de llevar a sala de operaciones, que sería el momento del diagnóstico, y una medición postoperatoria con el fin de medir y de evidenciar la evolución del paciente. La población a utilizar son todos aquellos pacientes que consulten a la emergencia del Hospital Roosevelt de Cirugía General para Adultos con datos clínicos de una hernia abdominal, ya sea estrangulada o encarcerada. La temporalidad del estudio es del 2022 al 2024 y nuestro muestreo confiere un muestreo aleatorio simple de los pacientes que acuden a las hernias estranguladas con sospecha de estrangulación o que ya serán intervenidos o que fueron intervenidos en este periodo de tiempo por una de estas y que presenten una ileostomía, una colostomía o que se le haya hecho una resección de anastomosis del mismo intestino secundario a ella, perdón. En cuanto a los criterios de inclusión, vamos a observar que en este estudio se van a incluir a todos aquellos pacientes que tengan la edad de admisión a la emergencia, que presenten uno o más criterios clínicos de una hernia estrangulada de la pared abdominal. Más adelante los vamos a definir cuáles son los que vamos a utilizar en este estudio. En aquellos pacientes también van a ser incluidos los que hayan tenido ya una hernia reducida, es decir, que ha sido reducida en algún centro hospitalario de menor escala, o por el mismo paciente o que se haya reducido en el mismo centro hospitalario. Que cabe resaltar que esta es una acción que ya casi no es utilizada
en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, en las áreas rurales aún se observa esta práctica y por lo tanto algunos pacientes han sido referidos a la emergencia ya con una hernia manipulada, ya reducida y que ha vuelto a salir, o sea, a recidivar, a protruir de la pared abdominal y que el paciente se presenta con signos severos, con mucho dolor, una clínica muy sugestiva de un abdomen agudo, una clínica muy sugestiva de una hernia estrangulada. Y todos aquellos pacientes que presenten, como ya había mencionado antes, una ileostomía, una colostomía y una resección o anastomosis secundaria a una hernia estrangulada en este periodo de evaluación. En cuanto a los criterios de exclusión, los pacientes con hernias que hayan sido secundarias a bridas y adherencias quedarán totalmente excluidos del estudio. Pacientes con isquemia intestinal secundaria a otras etiologías, como son la trombosis mesentérica, el vólvulo intestinal, en su suscepción, todas aquellas patologías que produzcan isquemia intestinal no relacionada a una hernia abdominal, y aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, como lo son la enfermedad renal crónica, perdón, la enfermedad hepática, las pacientes embarazadas o con enfermedades autoinmunitarias, puesto que estas patologías pueden producir aumentos no esperados o aumentos estrepitosos de la proteína C reactiva, los cuales nos pueden dar un falso positivo, una medición inadecuada y llevarnos a un diagnóstico no certero en el paciente. De igual forma con el L-lactato, especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad hepática, en quienes evidenciamos estas elevaciones de este marcador sérico secundario a la fisiopatología de estas enfermedades. En cuanto al proceso de realización del estudio o del trabajo de campo, vamos a observar que lo dividimos en tres fases. La primera fase es la selección y documentación del documento del paciente y su ingreso a la unidad de cirugía general en el área de emergencia. Teniendo en cuenta también que en este área de proceso tomamos la autorización y todos los procesos respectivos para la validación de este estudio y su realización, teniendo como el paso 0 la creación del protocolo de investigación, el paso 1 su autorización por la unidad de investigación del hospital, así como la aprobación por parte de las áreas de laboratorio clínico, junto con las cartas de autorización del mismo. En el paso número 2 tenemos el ingreso del paciente a la emergencia en el área de admisión, junto con la hoja de admisión, su documentación en el paso 3 en la ficha de recolección de datos para la posterior recolección de datos de los marcadores séricos que vamos a utilizar. En cuanto a la segunda fase, la denominamos la fase de obtención de muestras, siendo el paso 4 el paso en el cual se obtiene la muestra, que es de índole venosa, a través de una muestra periférica. Puede ser tomada por personal médico o de enfermería o inclusive de flebotomía. Los trabajadores que están por la noche encargados de las funciones, ellos también pueden recolectar la muestra en dado caso. Se recolectará a través de una jeringa número de 10 ml, perdón, con un calibre de aguja número 18. Posterior al paso 5 tenemos el traslado de la muestra hacia los reservorios especializados. Es decir, las muestras para el lactato serán trasladadas hacia una jeringa Pico 95 con una aguja número calibre 22 y será llevada posteriormente a su sitio de procesamiento. Y en el caso de la proteína C reactiva, se trasladará hacia un tubo de vinil, pues polivinil plástico, con tapón rojo, sin ningún tipo de anticoagulante en su interior, sellado al vacío, cabe mencionar. Posteriormente, estas muestras en el paso 6 serán trasladadas hacia la unidad de laboratorios clínicos en el caso de la proteína C reactiva y en el caso de la medición del lactato hacia la máquina de gasometría arterial y venosa que se encuentra en la emergencia, en el intensivo quirúrgico o en el área del intensivo pediátrico en el caso de que se tuviera la necesidad por la alta demanda de procesamiento de muestras. En este momento, en este caso, posterior en el paso 7, vamos a obtener dos tipos de
como de líneas de tiempo, en las cuales vamos a observar que, tanto el L-lactato tiene un tiempo menor o un poco más rápido de procesamiento, el cual se ha visto que es de 1 a 5 minutos desde que se ingresa a la máquina de gasometría hasta la obtención del resultado en impreso. Mientras que en la obtención de la proteína C reactiva podemos observar que se tarda alrededor de 1 a 1 hora y media en cuanto a su procesamiento y recolección del dato impreso. Ahora, en el paso número 8, vamos a observar que estas ganancias y pérdidas de tiempo son significativas, puesto que hace referencia al momento en que los médicos tenemos el resultado en la mano e empieza el proceso de interpretación y acción, en el cual este estudio propone un pequeño algoritmo de análisis, un pequeño algoritmo analítico basado en múltiples estudios ya observados y colocados en la literatura, en el marco metodológico de este estudio, en el que igual vamos a contar con dos tipos de criterios, los criterios clínicos y los criterios serológicos, teniendo en cuenta que vamos a dividir los criterios serológicos en leve, moderado y severo para el lactato y dependiendo del riesgo para la PCR, desde un bajo riesgo hasta un alto riesgo. Por lo tanto, este estudio propone que para aquellos pacientes con un bajo y mediano riesgo se deban obtener al menos dos criterios clínicos de los que están colocados a la izquierda en el recuadro con borde celeste, los cuales pueden ser tanto dolor abdominal, secundaria a una hernia palpable, que sea esta hernia dolorosa, que tenga cambios de coloración, que tenga una celulitis importante evidenciada tanto en la piel sobre la hernia como a los lados, que esta hernia no sea reducible y que el paciente presente datos de obstrucción intestinal. Para los riesgos bajo y mediano riesgo se deberán cumplir con dos criterios y de igual forma para un lactato leve en el caso de la obtención de un L-lactato. Ahora bien, para los criterios de muy alto riesgo y alto riesgo y los lactatos moderados y severos, se deberá cumplir únicamente con un criterio clínico o más, en dado caso el paciente presentara más, para poder llegar a la conclusión de si el paciente ser llevado a sala de operaciones. Es importante recalcar que este estudio no busca desmeritar la clínica, más bien busca respaldarla en base a medicina basada en evidencia. Por lo tanto, también se propone un periodo de observación en el cual para los pacientes que presenten bajos riesgos, de bajo riesgo y un lactato leve con muy pocos criterios clínicos, se propone la observación por 4 a 6 horas en el cual al paciente se le brinde hidratación, modificación de los trastornos hidroelectrolíticos en dado caso los presentasen, secundario a que el paciente pues, puede presentar otras comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. Y también alivio del dolor y la instalación de terapia antibiótica profiláctica en el caso de que el paciente tuviera que ser llevado a sala de operaciones en las siguientes horas posteriores a la observación por un deterioro en el cuadro clínico, ya sea aumento de los valores séricos, un cambio en la clínica del paciente, es decir, que este pueda presentar tanto signos de abdomen agudo como un aumento o mayor número de factores clínicos que nos hagan pensar en que este paciente cursa con una hernia estrangulada. En cuanto al manejo de los resultados y estadísticos, se va a buscar hacer una relación de las variables a través del chi cuadrado y la t-student para análisis de la supervivencia y también un análisis básico del pronóstico en el paciente. Se van a utilizar las curvas de Kaplan-Meier a través de también sus riesgos, tanto relativo en los pacientes. Se va a evaluar también la mortalidad en ellos a través de la fórmula clásica de mortalidad. Durante este periodo de manejo, las variables se van a obtener a través de un instrumento de recolección de datos, el cual va desde la relación y el dato general hasta el SOFA en estos pacientes, con el fin de establecer que este índice de mortalidad se asocie a la presencia de los valores elevados de lactato o de PCR. También otra cosa importante es que durante este estudio se pretenderán de forma aleatoria revisar a los pacientes o estratificar a los pacientes. Es decir, a todo paciente que ingrese a la emergencia se le será realizado lactato y PCR. Sin embargo, al momento de realizar los resultados, estos se separarán de forma aleatoria para realizar dos grupos y posteriormente se analizará
el grupo de los dos resultados con el fin de obtener una asociación del L-lactato individual, una asociación de la proteína C reactiva individual y una asociación de especificidad y sensibilidad con ambos marcadores séricos en el diagnóstico de la isquemia intestinal. Asimismo, también se va a buscar relacionar el porcentaje de pacientes que tuvieron elevación de estos marcadores clínicos, serológicos, con las conductas quirúrgicas tomadas transoperatoriamente. Es decir, a todos aquellos pacientes que presenten lactatos elevados, cuáles fueron los principales abordajes quirúrgicos o conductas quirúrgicas tomadas durante el curso operatorio. Y de igual forma su relación con el pronóstico posoperatorio y la mortalidad. Por lo tanto, espero que este estudio sea de su agrado. El aporte principal de ese estudio es brindarnos un pequeño algoritmo tanto diagnóstico como del manejo del paciente desde que ingresa a la emergencia hasta que ingresa a sala de operaciones, con el fin de establecer una mejor conducta quirúrgica, darle al cirujano una idea plena del campo al cual se va a enfrentar al momento de ingresar al abdomen del paciente y brindar al hospital marcadores séricos tanto sensibles, específicos y asequibles económicamente para los pacientes que consultan en nuestro hospital. Por lo tanto, agradezco su atención. Espero sea de su agrado. Pasen una feliz noche.